la tiene que iniciar de manera diferente. No hay nadie que vaya a salir de casa como salía el 19 de marzo. Doctora Gabriel Morini la saluda, ¿cómo le va? Y la pregunta va por el lado de Hola. los test rápidos de origen chino. ¿Son efectivos o presentan algún tipo de efecto, como trascendió que hay un informe del Ministerio de Ciencia que dice que no detectan uno de los dos anticuerpos presentes para el COVID-19? Bueno, gracias por la pregunta. El Ministerio de Salud recibió ofertas de, la verdad, muchísimas personas individuales, cámaras, industrias para colaborar en esta pandemia y ha recibido la donación de 170.000 kits serológicos. Ahí los test pueden ser que busquen el virus o el genoma o algún antígeno o que busquen los anticuerpos. La IgM es un anticuerpo que aumenta en forma, digamos, con la infección aguda, y la IgG aumenta por lo menos después de 15 días. Si yo tengo contacto con el virus, mi organismo genera anticuerpos, la IgM en aguda y la IgG después de 15 días. Y aparte de eso, hay test que pueden ser convencionales, que llevan más tiempo, como sacarse sangre para hacerse anticuerpos o hacer una PCR convencional para buscar el virus, y otros que son test rápidos que con el objeto justamente de tener el resultado en menor tiempo y tener la posibilidad de hacer alguna actividad en terreno y tener el resultado en el momento, siempre resignan algo de sensibilidad y especificidad. En los test que recibió Argentina, como todos los test que recibió tanto de PCR como serológicos, los validó con el Malbrán, la PCR, y con la unidad COVID del MinSit y el CONICET, los anticuerpos, y la devolución que nos hizo. Nosotros le pedimos al CONICET, el CONICET lo evaluó y nos hizo la devolución que la positividad de la IgM era débil y recomendaba no usarlo en el estudio, y que la IgG tenía un 80% de sensibilidad, que eso es muy bueno en los test rápidos, y nosotros lo pedimos antes de hacer el estudio. Con esa información diseñamos el estudio, no usamos el test de IgM justamente por eso, para este estudio, porque necesitábamos las personas que no tuvieran fiebre por 21 días y la IgM no tenía un rol y la IgG sí, y se hizo el testeo de anticuerpos que no tenía ningún fin diagnóstico ni de manejo de los pacientes, sino de investigación. Si yo antes de empezar sé que el 80% va a ser positivo, en mi conclusión voy a decir que me dieron positivos esta cantidad y que por la sensibilidad podría tener un 20% más. Así que defectuoso es si yo esperaba que tuviera 100 y me da 50. Si yo sé lo que tiene antes de empezar y sé que es 80, es incorrecto decir que es defectuoso, y la verdad que 80% de sensibilidad es muy alta para un test serológico rápido. Así que es muy importante dar la información correcta y no generar dudas o desconfianza en la población. Nosotros siempre dijimos que los test serológicos son para investigación, y este es un estudio de investigación epidemiológico que nos va a dar un resultado que es una foto de cuántas personas tuvieron contacto con el virus en Argentina en un momento, y que va a ser una herramienta más para el panorama que tenemos. Carla, una pregunta, iba a decir que se hace me la hago yo la pregunta, iba a decir una pregunta que se hace la gente, no sé si la gente se hace esta pregunta, me la hago yo, pero vemos cuestiones, bueno, muy negativas, por supuesto, que tienen que ver con el virus, el contagio, la muerte muy cercana, la falta digamos, de demostración física del afecto que ocurre mucho en la Argentina, etcétera. Pero también cuestiones que hablan de la solidaridad, del avance, de la capacidad, por ejemplo, lo que pasó hablando de test con el equipo de Andrea Marnik, en fin, hay de todo. ¿En cuánto tiempo piensan, no el gobierno, sino, ya te pregunto como especialista, que vamos a convivir, ya ni te digo la Argentina, la humanidad, en esta situación de, bueno, probamos salir de la cuarentena, volvemos a la cuarentena, probamos salir, volvemos a esta actividad sí, esta actividad no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, nosotros, la situación con este virus es que es un virus nuevo al que toda la humanidad es susceptible porque no lo conocemos. Entonces, lo que nos pasa desde el 7 de enero que se conoció el virus hasta ahora es que si nos infectamos todos juntos va a desbordar el sistema de salud, como desbordó en varios países con un sistema de salud muy robusto, y no vamos a poder dar respuesta a la demanda. Lo que también sabemos es que cuando fue la pandemia por la influenza H1N1,
Si bien al año siguiente tuvimos una vacuna, el virus de la influenza H1N1 es parte de los virus respiratorios de todos los años. Así que lo que esperamos es que este nuevo coronavirus se sume a los virus respiratorios de todos los años y tengamos que convivir con el coronavirus. Lo que sí tenemos que saber es que mientras la ciencia pueda dar una respuesta, que es que el plasma de convalecientes pueda servir para tratamiento, haya un antiviral o podamos desarrollar una vacuna, nosotros vamos a tener que trabajar para que la tasa de transmisión, digamos, la cantidad de gente que se infecte día a día, digamos, sea la menor posible para poder dar respuesta al sistema de salud. Entonces, todo esto te lo digo para decirte que no tengo una fecha, pero que el panorama, digamos, de más expectativa que tenemos es este frío, digamos, cuando empiecen a bajar las temperaturas. Si nosotros como sociedad, habiendo aprendido con estos 50 días de aislamiento tan estricto y este esfuerzo, habiendo aprendido cómo salir con el distanciamiento social, el barbijo casero, el lavado de manos, es mucho más probable que nos pueda ir mejor. Y saber que siempre tenemos que retroceder a tiempo para que nunca nos pase lo que vimos en algunos países. Carla, a propósito de la preparación del sistema de salud, dos preguntas que de alguna forma están relacionadas. Por un lado, ¿siguen esperando este famoso pico que se fue retrasando y que después algunos epidemiólogos rebautizaron como una loma chatita? Por un lado, si lo siguen esperando, y por otro lado, si efectivamente va a llegar, si el sistema de salud ya está preparado para cuando sea. Bueno, nosotros en este tiempo hemos fortalecido el sistema de salud de una manera muy importante, con respiradores, con, reformulación del Estado en la producción de equipo de protección personal, barbijos, con entrenamiento de recursos humanos, con fortalecimiento de la cantidad de recursos humanos, con, los test diagnósticos, con una serie de acciones que realmente hacen que en este momento Argentina esté mucho mejor preparada para poder dar respuesta a una mayor demanda. Ahora, de vuelta, sistemas de salud como el de Nueva York, como el de España, como el de Italia, ante una demanda descontrolada no han podido dar respuesta. Lo que nosotros tenemos que buscar es que nuestro pico sea lo más bajo posible y lo más tarde posible. Eso va a depender justamente de cómo vayamos administrando este aislamiento social preventivo obligatorio y cómo vayamos reiniciando las actividades. El pico, la definición de pico es el punto más alto de una curva y nosotros lo vamos a saber cuando empecemos a bajar en esa curva y eso va a ser un poco retrospectivo. Entonces, si nosotros en algún momento empezamos a bajar, vamos a decir, el pico ya pasó, pero el tamaño del pico, el número de personas que se infectan en ese momento, nosotros la expectativa es que sea lo más bajo posible y lo más tarde posible. Así que en ese contexto nunca debería desbordarse el sistema de salud. Carla, ¿por qué tan alto el número en...? La respuesta puede ser naturalmente porque hay más gente la que viajó, etcétera, pero... ¿por qué tan alto el número en la ciudad de Buenos Aires de casos? Digo, tal vez por... ¿El de hoy? No, en general, que sea el epicentro, porque siempre me imaginé que iba a estar, digamos, la diferencia con la provincia iba a ser mucho más, el gap ese iba a ser mucho más grande de lo que es. Bueno, en realidad, claramente el porcentaje más importante de las personas que vinieron del exterior, de áreas de circulación, está en Ciudad de Buenos Aires y en la zona norte de Provincia de Buenos Aires, que son las áreas, digamos, de mayor incidencia y que han tenido el inicio de la epidemia y que están, digamos, en ese contexto. En el día de hoy y en los últimos días lo que, digamos, estamos haciendo es con una estrategia de búsqueda activa mucho más precoz de personas sintomáticas para detectarlas y aislarlas. Eso indefectiblemente genera un aumento del número de casos que
en los últimos días la gran mayoría son más precoces y leves, y que el objetivo de buscarla, sobre todo en este contexto del detectar en los barrios populares, es por lograr prestarles cuidado y generar ese aislamiento, ya que es más difícil en los barrios, digamos, populares hacer el distanciamiento físico. Pero la expectativa era que se iniciara en las grandes ciudades. Eso pasó en la mayoría de los países. Lo que hizo Argentina, que minimizó la posibilidad de tener, en diferentes lugares, esa diferencia, por ejemplo, de Italia o de España, es que cuando se inició el aislamiento social preventivo obligatorio fue precoz y fue nacional. Italia cerró primero el norte y se fueron al sur, España cerró Madrid y se fueron a la playa. Entonces, en ese contexto, la medida, nacional, oportuna y temprana, ha